Buenos días. Bueno, pues en la entrada anterior estaba contando que somos los pasajeros de un barco, que no sabemos cuándo inició el viaje, ni sabemos cómo terminará, en el que hay todo tipo de confusiones, de clases, de gentes, de preparaciones y tal. Pero todos somos pasajeros de ese mismo barco generacional, ¿verdad? En las que estamos todos inmersos. Y decía también una frase muy repetida y muy conocida, que todo el mundo conoce, que cuando un sabio se señala al cielo con el dedo, la mayoría solo mirará al dedo. Y cierro las comillas. Como es natural, desde tan distintas posiciones dentro del barco y preparaciones, desde tan distintas y tan distintas asunciones morales e intelectuales del fenómeno existencial, el informe de viaje generacional será tan diverso como lo son las distintas percepciones de la misma realidad que todos compartimos y que tan diferentemente interpretamos. Parece increíble que el informe de viaje pueda ser tan absolutamente contradictorio y absurdo por generaciones. Comillas. El único sentido que cabe atribuir a la historia es que la misma carece por completo de sentido. Popper. Es, es una ironía muy certera. Si desde luego contemplas la historia de la humanidad, no solamente carece de sentido, es un disparate, como lo quieras ver. Es la historia de los crímenes y de los excesos y de las locuras de la humanidad. La antropología, que va a convertir, camino de convertirse en alguna de sus proyecciones en una ciencia aplicada por el rigor de sus conocimientos y por la precisión de las herramientas que usa en sus estudios, cuando se enfrenta con el estudio de la evolución cultural humana, parte de los grandes supuestos iniciales radicalmente diferentes y de permanente controversia. Los antievolucionistas, que sostienen que los procesos sociales, económicos, artísticos y culturales han sido tan distintos en todas las sociedades humanas que no pueden encontrarse claves de procesos comunes o de tendencias comunes. Consideran primordial las condiciones medioambientales que han favorecido a la agricultura y a la ganadería, los sistemas de producción y las tecnologías como los principales motivos, las bases para los desarrollos culturales. Y los evolucionistas, que sostienen que la unidad psíquica de la especie humana configura respuestas claramente convergentes en la configuración y estratificación de las sociedades, siguiendo caminos muy parecidos en su evolución social y cultural, si bien en diferentes tiempos evolutivos. En mi concepto, cuando se analizan fenómenos complejos, fenómenos multifactoriales, comillas, para todo fenómeno complejo existe una solución que es simple, elegante y equivocada. Mikan. Y es verdad. Las explicaciones para estos fenómenos multifactoriales, las explicaciones son necesariamente complejos, aun cuando la explicación final puede ser simple cuando se entiende la totalidad. En la explicación de un sistema total, las explicaciones tentativas de las partes pueden ser ciertas para el fenómeno estudiado de la parte estudiada, y a la vez pueden ser falsas o insuficientes para una explicación coherente de la totalidad. Al estudio de los fenómenos complejos uno puede acercarse por el detallado estudio de sus componentes y de interrelación para encontrar la explicación final del todo, que es normalmente el método científico, o puede intentar concebir el todo y comprobar si las partes que los componen funcionan configurando la realidad final prepercibida en los grandes teóricos. Este es el camino de los grandes teóricos. Este segundo camino tiene el humano peligro de la tendencia a desestimar aquellas partes que no se ajustan al modelo mental preconcebido. Tiene la ventaja de no perderse en el bosque, de no perderse en los detalles. Es normalmente el camino de los grandes teóricos. Yo los fenómenos complejos lo veo mejor de conjunto que por detalle. Tal vez por mi falta de preparación técnica en la mayor parte de las ciencias de las que hablo, pero tengo un concepto global, creo que bastante más acertado que su construcción paso a paso. Si dos grupos de estudio analizasen un coche, uno estudiando el comportamiento de los cilindros y el otro el movimiento de las ruedas, sin conocer la máquina en su totalidad, el primer grupo observaría que hay un mecanismo que se produce un movimiento vertical y que aleatoriamente tanto se pone en marcha como se detiene. Y el otro grupo diría que hay un mecanismo que produce un movimiento circular y que aleatoriamente se pone en marcha y se detiene. Comillas. En una máquina las ruedecillas pueden girar en diferentes sentidos para alcanzar el objetivo propuesto en su diseño. Os lo repito, porque sirve magníficamente para los comportamientos sociales. En una máquina, las ruedecillas pueden girar en diferentes sentidos para alcanzar el objetivo propuesto por su diseño. Ambos grupos sostienen una verdad cierta pero contradictoria, explican movimientos en signos radicalmente distintos y ambos grupos coinciden en lo aleatorio de la puesta en marcha y en la parada.
Ninguno de los dos grupos puede dar una respuesta coherente a la totalidad del fenómeno observado. Comillas, el cosmos y la vida, y las sociedades y el conocimiento es una red de acontecimientos interrelacionados. Es imposible conocer el conjunto mediante el aislamiento de sus partes. Hemingway, yo estoy de acuerdo con este pensamiento. Creo que la fragmentación de los fenómenos no ven muchas veces el fenómeno en su conjunto. Tienen la solidez de la integración de las partes cuando se hace correctamente y de la fundamentación de cada una de las partes. En fin, el hecho cierto, en el caso del que estamos aquí diciendo, es que ambos grupos tendrían razón a un determinado nivel, pero ambos están lejos de la realidad de este fenómeno complejo que finalmente solo consiste en que se pone en marcha dependiendo de la voluntad de su propietario y que los dos movimientos observados ambos son necesarios para la movilidad del vehículo. Es por esto lo inconveniente que resulta para los procesos reflexivos los sistemas ortodoxos de pensamiento, las conceptualizaciones encerradas en sí mismas, las verdades circulares que premisa a premisa se autojustifican, configurando al final una falsedad envuelta en aparente lógica. Todos los seres humanos, especialmente los intelectuales, no pueden tener propósito distinto que el conocimiento y la búsqueda de la verdad por medio de la razón. No le deis más vueltas. No busquéis la solución en la magia, no busquéis la solución en las religiones. No tienen explicaciones. Tienen propuestas. Y todas las propuestas morales de las religiones, en general, son apreciables y me indican caminos de vida y de esperanza y de, en fin, de lo que quieran predicar. Pero no tienen nada que decir con respecto al desarrollo del conocimiento. Cualquier conceptualización es verdad hasta que aparezca otra que la enriquezca, la modifique o la supere o demuestre su falsedad. Las verdades o los indicios de verdades no son enemigos a combatir, son parte de una realidad cuya articulación final nos enriquece a todos. No pongáis frenos. Excepto para las religiones. La realidad funciona en distintos multiniveles, cada uno de los cuales es una realidad en sí mismo y no necesariamente coincidente con el fenómeno en su totalidad. Parece evidente en este sentido que ambas percepciones de la realidad antropológica, de desarrollo cultural de la especie, son ciertas en un determinado sentido y que en su interrelación y la interrelación con otros fenómenos asociados se encuentra la mejor aproximación tentativa a los primeros pasos de nuestra evolución cultural y social. Tal una verdad de perogrullo, aquel tontín que afirmaba solemnemente que a la mano cerrada se le llama puño, el volver a afirmar que los seres humanos somos lo que somos, los que sostienen la unidad psíquica de la especie, que lo que somos condiciona el número de respuestas diversas que la humanidad puede dar en su configuración social, dicen bien y podría también explicarse en sentido contrario. Viendo la uniformidad de respuestas y el corto arco de realidades organizativas sociales en las diferentes culturas y los diferentes tiempos, el largo río de la filosofía con nuestro mejor pensamiento racional, considerándonos como especie a escala planetaria, es evidente que los seres humanos tenemos una identidad psíquica común, unos procesos mentales comunes que configuran respuestas de organizaciones sociales comunes, sobre todo analizándolas en base al tiempo histórico en que se desarrollan, que aunque sean contemporáneas pertenecen a tiempos históricos distintos. Hay sociedades actuales que pertenecen a tiempos históricos distintos. Tanto los neurocientíficos como los genetistas, como el resto de los estudiosos del hombre, en cualquiera de sus manifestaciones científicas y sociales, afirmarán la básica identidad del ser humano. La básica identidad del ser humano. Hoy a nadie se le ocurriría discutir la identidad física común de la especie, la identidad genética básica y compartida. Solo el listado de las enfermedades, de las patologías humanas y de sus remedios evitan cualquier discusión. O la universalidad de la gestualidad facial humana o la compatibilidad sexual. No se conoce ningún caso en el mundo en el que el riñón haga las funciones del corazón o que se pueda vivir sin este. Para la identificación positiva de una huella dactilar, los expertos en esos temas no necesitan la complejidad completa única de la huella, ni tan solo la coincidencia de una serie de puntos a partir de los cuales la confirmación positiva o negativa queda establecida fuera de toda duda. En nuestros conocimientos y comunicaciones globales conocemos bastante bien todas las culturas humanas, las existentes y casi todas las que existieron, dejando huellas significativas de su ser y de su existencia en el mundo. El ser humano ríe y llora por las mismas cosas en todas las culturas y en todos los tiempos.
llora a los muertos y los entierra, ríe y celebra nacimientos y ocasiones felices. Hoy en las salas del cine todo el mundo ríe y llora, se emociona en los mismos momentos de la historia que nos están contando, sin necesidad de ninguna explicación. La industria audiovisual lo tiene absolutamente asumido como una realidad cierta, tal como la literatura oral o escrita es igualmente universal. Esto es tan elemental que no se entiende controversias al respecto, ya que es, comilla, si discutes mucho para probar tu sabiduría, pronto probarás tu ignorancia. Sabi. Nos contamos historias los unos a los otros, verbales al principio, escritas e imágenes cuando se llega a ello. Antes de la imprenta, la memoria se reducía a la memoria reciente, a lo que los presentes recordaban, y casi todas las culturas produjeron memorialistas, Homero el más celebrado y Heródoto al iniciar la memoria escrita, narrativa, y Tucídides al darle contenido histórico formal. Todos hacemos música y disfrutamos del ritmo y la melodía, ese otro gran misterio tal vez asociado a los biorritmos. Todos conservamos memoria histórica cuando esté muy condicionada por los intereses de su sociedad de procedencia. Irónicamente, Sartre decía que los historiadores rehacen el pasado cada día, más todos los perversos que acomodan el pasado a sus intereses presentes. Muchos historiadores no quieren recordar que la manipulación o, comillas, la destrucción del pasado es el mayor de los crímenes, que dijo Simenguel. La mayor parte de los historiadores son criminales, evidentemente. La historia parece evidenciar la incapacidad humana para aprender de sus errores. La historia como ciencia no puede tener otro objetivo que objetivar científicamente el pasado con la mayor precisión que seamos capaces de obtener. Y seguramente la única forma de objetivar la historia sea que nunca sea hecha por sus titulares, ya que un falso patriotismo general en todas las sociedades siempre hará la historia como le hubiese gustado que fuese. Todos los pueblos en todos los tiempos han hecho música el primer idioma universal. Todos trascendemos de la utilidad de los objetos, intentamos dotarles de significado y belleza, todos compartimos el lenguaje, la expresión simbólica, el aprendimiento de la realidad, la inquisición sobre el porqué de las cosas, nos preguntamos sobre la realidad, sobre los sueños, sobre el ser, sobre la nada, sobre la vida, sobre la muerte, es decir, todos de alguna medida filosofamos, pero muy pocos significativamente, lamentablemente, muy pocos filosofan significativamente. Percibimos inexplicables mundos mágicos y todos los pueblos tienen articulados sistemas sociales, políticos, morales y religiosos adecuados a su etapa cultural evolutiva. Y todos nos preguntamos si el despropósito colosal que resulta ser la vida tiene o no algún propósito que no somos capaces de percibir y algún destino coherente a los deberes que nuestra conciencia nos demanda. Comillas. La vida no vale nada. Lloramos cuando llegamos y nos despedimos del mismo modo. Amargo pensamiento, ¿verdad? Tal vez la prueba más fehaciente del psiquismo primordial compartido por toda la humanidad sea seguir la pista de las filosofías escatológicas presentes en todas las culturas humanas, esas explicaciones desesperadas sobre las causas primeras y últimas, sobre la construcción y la destrucción del mundo, sobre la vida después de la muerte, esas cosmovisiones compartidas, a pesar de sus desmesuras, entendidas en progresión ascendente como especulaciones, elucubraciones, ideas locas, delirios y cosmologías, en las que tanto todos coincidimos, todas las sociedades humanas coincidimos, todas. Cómo se cruzan, se heredan, se entrelazan, se superponen, se desarrollan, ganan en complejidad en paralelo a la complejidad cultural, cosmologías compartidas separadas por el tiempo y la geografía, similitudes increíbles que parecen pertenecer a la común desesperación de explicaciones coherentes sobre la inaprensible realidad que azota en misericordia el entendimiento humano. No hay un solo pensador humano en ninguna cultura, en ningún tiempo, que pueda decirnos algo que esté fuera de nuestro discernimiento y comprensión, ni ninguna cultura tiene vías no asumibles o entendibles intelectualmente por el resto de la humanidad, salvo tal vez los filósofos herméticos, los que se sumergen en las oscuridades por el gusto de la oscuridad y el misterio. Pero es otro mundo muy interesante también. Un mundo muy interesante que viene desde Tot, en Egipto, y que, en fin, que la verdad es que el tema tiene para mucho, en fin, de toda esa cultura hermética. Cosa distinta es que sean inasumibles por sus contenidos o puestos en evidencia históricamente por su demostrada inutilidad, aunque una y otra vez recaigamos en las mismas, repetimos los mismos errores y aunque muchos sabiendo que es un error continúan impávidos manteniéndolo.
Los exploradores de la realidad, de las razones de la realidad, de los motivos existenciales, pueden iluminar, y lo hacen, en un trabajo encomiable, aspectos desconocidos al común. Pero evidenciado el nuevo concepto, desapareció el misterio, sabiendo cómo sucede, qué es o cómo se hace, el acto se incorpora al patrimonio común de la humanidad. Esto es cierto en las ciencias objetivas y más discutible en las ciencias de las humanidades, donde incluso las verdades evidentes están sometidas a opinión y a interpretación. Tiene la humanidad, o al menos partes importantes de la humanidad, la misma tendencia de aquel general que era tan valiente que no se rendía ni ante la evidencia. Peligrosas gentes son aquellas dispuestas a defender sus convicciones hasta la última gota de nuestra sangre y a tomar hasta la última gota de nuestra sangre si discrepamos de sus convicciones. No estoy diciendo nada que os sea ajeno, ¿verdad que no? ¿Verdad que no os estoy diciendo nada que sea distinto a lo que vosotros veis del mundo? Que son muy peligrosos y muy malvadas esas gentes dispuestos a defender sus convicciones hasta la última gota de nuestra sangre, no de la de ellos, de la nuestra. Y a tomar hasta la última gota de nuestra sangre si discrepamos de sus convicciones. Circula un vicioso cálculo que afirma que cualquier idea, por aberrante que sea, suficientemente difundida tendrá un porcentaje cierto de creyentes y seguidores. Ríase un poco, por reírse, por los maradonianos, una iglesia para un jugador de fútbol cocainómano y deificado. Fallecido, tristemente fallecido, con una muerte además terrible de abandono. En fin, la locura argentina. Maradona ha sido la locura argentina. Demostrado queda en nuestra compartida historia que los seres humanos podemos ser adoctrinados en cualquier sistema de ideas, sobre todo cuando su sistema político o religioso es totalitario, por viciosas, corruptas o equivocadas que sean. Comillas. Locos fijos, envidiosos, perfumados, enanos con miopía, toda clase de tipos, tullidos intelectuales, catarrosos del alma, neurasténicos, homosexuales de la sabiduría, tontos. Cerrar comillas. La humanidad tiene un buen surtido de todo y además muchos de estos intelectuales de la nada y fanáticos diversos pontificando porfiados e impávidos sin pausa y sin causa medida. El devenir de la cultura humana es parecido a un río gigantesco que discurre por un terreno muy plano con muy poca inclinación. Un cauce marcado prácticamente no existe y el río aparece, desaparece, a veces parece pararse, volverse sobre el mismo, las aguas se pierden, se ralentizan, se extravían, se estancan, se evaporan y muchas se pudren y se desperdician. Han perdido el camino hacia el mar. Muchas culturas humanas tienen el mismo recorrido. En algunos momentos parece que ese camino hacia el mar no existe, pero en alguno de sus múltiples brazos alguna corriente de agua sigue su imparable cita con su destino, que es el mar, y tal vez a poca distancia el agua corre impetuosa y se precipita con la alegría de haber superado esa zona de estancamiento y con la esperanza de llegar pronto al océano del conocimiento, de la justicia, de la explicación final, del dorado destino que soñamos todos para todos, o algunos soñamos dorados destinos para todos. En esencia profunda, somos poco más los seres humanos que las colonias de corales que por amontonamiento logran surgir de las profundidades marinas, nuestros océanos de ignorancia y de violencia, hasta convertirse en esplendorosas islas al sol del conocimiento. En ese camino estamos. ¿Lo pretendemos? Ese debería ser nuestro camino, ¿verdad? Un poeta lírico del siglo XV, Manrique, reflexionando a la muerte de su padre sobre el destino de nuestras vidas, dijo que nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Ahí van los humanos, señorías, los derechos a acabar y a consumir. Cerrar comillas. En el gran río de la cultura humana, del conocimiento, nuestras vidas son simplemente una gota de agua igual que el resto, compartiendo identidad y naturaleza, cuyo destino ineludible es el llegar al mar del conocimiento, de la justicia relacional, de la plenitud de la existencia vital y moral para todos. Este es el ideal de las sociedades. Y aquí lo dejo. Continuaremos con pesimismo y con esperanzas desesperadas. En mi caso, mis esperanzas son desesperadas porque los caminos que yo voy observando no son los adecuados los que está recorriendo la humanidad. Un fuerte abrazo y un saludo cordial.